Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, el Toyota GR86, pero no es el GR86, son los GR86, el Touring Pack frente al Circuit Pack. Vamos a ver cuál es más rápido, porque os digo ya que los dos derrapan y mucho. El GR86 es un coche especial, es un coche de los de antes. Sí, de los de antes, es un coche completamente analógico, aunque tenga su pantalla digital, pero lo que es la conducción es analógica y es una conducción pura. Ya lo era así el GT86, lo que pasa es que el GT86 es un coche que no se entendió porque, a ver, Toyota quiso hacer un coche muy económico, un deportivo muy económico, de 1200 kilos, sin turbo para no complicar la conducción, con unos Michelin Primacy, los mismos que llevaba un Prius. Quiso hacer un coche pues, que fuese la base para que luego la gente pudiese hacer sus preparaciones, pudiese ir a circuito, a hacer track days. Y el motor, sí, era un motor de 200 caballos, atmosférico. Dani, perdón un segundo, tengo que decir esto. Estoy cansado de con 200 caballos el coche no corre, nada. Si con 200 caballos el coche no corre, el problema no es el coche, el problema lo tienes tú. Aquí hay que enseñar a la gente... Nacho, por primera vez en tu vida te voy a dar la razón. Sal, no me quites protagonismo. Gracias, Nachete, muy buena puntualización. El coche tenía 200 caballos en una época en la que todos los motores eran turbo y claro, no sacas la potencia igual, no entrega la potencia igual un motor atmosférico que un motor turbo, pero es que ahí está la gracia, que te estaban ofreciendo un motor atmosférico frente a la oleada de motores turboalimentados. Bueno, pues es una cosa distinta. También el coche salió en plena época de crisis y bueno, pero los dueños de estos coches, los propietarios de estos coches los valoran y los están disfrutando y ahí siguen, que hay muchos rodando. Toyota ahora ha cogido y lo ha evolucionado el concepto, ha corregido los errores que tenía, como era el motor, la potencia en medios, que no tenía apenas, y bueno, pues ha reforzado, ha cambiado rigidez. Os hice un vídeo muy bueno en la presentación cuando todavía era un prototipo, yo os lo conté todo. Os dejo ahí el vídeo, porque en este vídeo nos vamos a centrar, Nacho y yo, en contaros cómo van, cómo derrapan, cómo no derrapan, el tiempo que hacen, lo que gastan, lo que corren, todas esas cosas. Así que prefiero no perder el tiempo en eso, os voy a explicar las diferencias entre el Circuit Pack y el Touring Pack. Pero os tenéis que ver este vídeo que os he dejado aquí arriba en el enlace, porque ahí os lo cuento todo. Todo, hasta las diferencias que hay con el BRZ, porque el GT86 se vendía como BRZ y como la marca Scion. Ahora solamente, o sea, BRZ era Subaru, ahora solamente se vende como Subaru y como Toyota. El Subaru vienen 50 unidades a España, que es algo simbólico, y de este vienen 7.000 a Europa. 7.000 a Europa. De esas 7.000 a España han llegado 415 unidades, han llegado a España. Y creo que están todas vendidas, y si no están todas vendidas, están a punto. Sé que Toyota, porque esto lo he preguntado, están peleando porque les asignen más unidades al mercado español, pero está difícil la cosa. Si hay suerte, pues lo aumentarán. Tened en cuenta que este coche, las 7.000 unidades, solo en Europa morirán con la entrada de la Euro 7. Este coche ya no se podrá vender a partir de la Euro 7. Si deciden alargar eso, pues probablemente haya más unidades. En España han empezado a entregarlos y han empezado a entregar las versiones básicas. Al margen de si habías pedido antes el Circuit Pack o el Touring Pack, decidieron entregar antes las versiones básicas y cuando estén todas entregadas se dedican a los packs, porque los packs que hay es una genialidad, y lo digo así, una genialidad de Toyota España, porque han hecho dos equipamientos muy interesantes, sobre todo si eres fan de los circuitos, como es el Circuit Pack, o si quieres un coche un poquito mejor coche, como es el caso del Touring Pack. De serie viene pues tal como lo veis, los coches exteriormente son así, tal como los veis, con estas entradas de aire que funcionan, esto que está abierto, tiene más aerodinámica que tenía cuando era el GT86, que me lío,
Y bueno, pues el coche es más bonito, más feo, eso ya va en gustos de cada uno, pero son exactamente iguales por fuera, tanto si coges la versión básica, que la llaman de receta, como si quieres el Touring Pack, que es aquel, como si quieres el Circuit Pack, que es este. ¿Qué es lo que cambia? A ver, de serie viene con llanta de 17 pulgadas y neumáticos los Primacy, Michelin Primacy, los mismos del Toyota Prius. Así viene de serie. Si tú quieres avanzar un poquito más, tienes el Touring Pack. El Touring Pack viene con unas llantas de 18 pulgadas, originales de Toyota, que las puedes coger en el otro, las puedes comprar en el normal, las puedes comprar como opción, pero con unas pastillas de freno, unas Pagid en el tren delantero y en el trasero más deportivas. En la información os dejo las especificaciones y modelo de las pastillas y de todo, de los dos coches, ¿vale? Para que podáis ahí pues ver hasta, yo qué sé, hasta la medida de los espárragos. Y lleva unos Michelin Pilot Sport 4S. Pilot Sport 4S de serie. Es ese cambio, 3.500 euros por ese cambio. Y el Circuit Pack añade por 6.000 euros, Nacho, 6.500, 6.500 euros, añade todo esto que os voy a contar. Unas llantas Bright hechas específicamente para este coche. Y digo, Bright te hace las llantas a medida, pero en este caso han hecho unas llantas para adaptarlas al neumático al 225-40-18, que además es un Michelin Pilot Sport Cup 2, o sea, un semi-slick, aquel lleva un neumático deportivo, este lleva un semi-slick. Os dejo las medidas, todo lo dejo ahí abajo, que veo que me lío, os lo dejo ahí abajo, y lleva un kit de frenos AP Racing. Bueno, las llantas, eso, os decía que son específicas porque la pulgada la gana media pulgada hacia dentro, media hacia afuera, o sea, están hechas para poder adaptar este neumático con este kit de frenos a este coche. Eso, punto uno, son llantas forjadas y son de la marca Bright. Y lleva un kit específico de frenos, que es un kit que viene así, que viene las pinzas de 6 pistones con pastillas deportivas, os las dejo aquí abajo, discos más grandes. ¿Sabéis que estas pinzas son las que llevo yo en mi M3 de carreras? Os dejo ahí la prueba, esa prueba es buenísima, de que comparamos mi M3 totalmente hecho de carreras contra uno de serie. Y llevo estos mismos frenos y estos mismos discos, igual, porque yo también llevo llanta de 18 en el E36. Viene este kit de frenos con latiguillos metálicos en el tren delantero. Detrás, las pastillas de freno son las mismas que lleva el Touring, las mismas deportivas que lleva el Touring. Y se sustituyen los tornillos por espárragos. Aquí tenéis también, os dejo las medidas de los espárragos ahí abajo. Eso es lo que cambia. Dice 6.500 euros. ¿Y el líquido? Bueno, y el líquido, claro, yo un líquido más deportivo. Gracias, Nacho. 6.500 euros. Yo os digo que yo esto lo he tenido que comprar para mi coche de carreras y me ha salido más caro. Porque simplemente las 4 llantas y el kit, más los neumáticos, pasa de los 6.500 euros si lo quieres comprar en la calle. Por lo demás, es un coche de poco más de 1.300 kilos, lleva diferencial autoblocante tipo Torsen en el tren trasero. Y ya os digo, todo electrónica y todo desconectable. Por cierto, ¿habéis visto qué camiseta más chula tengo? Ya sabéis que la vendemos. Tenía una del GR86, además chulísima, porque se veía todo el GR86. Que no me vuelvo a olvidar de tu Mi compañía, camiseta. de verdad, no te puedo Nacho, decir. ¿Qué pasa? ¿esa camiseta? Con razón no encontraba yo la camiseta. Me podía haber tirado horas buscándola. Capó muy ligerito, muy ligerito. A ver, vamos a ver. Motor. De nuevo, insisto, miraros la prueba en la que os conté todo, porque ahí estaba con los ingenieros y ahí fue cuando me lo contaron todo. El motor, os hago un resumen. El motor sigue siendo el bloque de origen Subaru con la culata de Toyota, la D4S, con el sistema de doble inyección.
Antes eran 2 litros, ahora es un 2,4 y con eso es con lo que han mejorado pues, esa potencia, esa entrega de potencia en medios. Lleva hasta un radiador de aceite que antes no tenía. El coche en general son 234 caballos ahora. El coche en general ha mejorado mucho, han mejorado la rigidez estructural, pero el motor no gana mucho. De 200 a 234 caballos no es una potencia muy grande, pero cuando los estás conduciendo sí que notas la diferencia. Y cuando hemos medido las prestaciones también se ha notado la diferencia. Eso lo vais a ver luego, igual que la vuelta rápida, porque vamos a hacer prestaciones de los dos y vuelta rápida de los dos. El maletero son 234 litros. 226. Es que no doy una, 226, me he liado la potencia con esta. Mira, pues por eso te voy a perdonar, y aquí está el casco de Nachete. No es un gran maletero, pero al igual que el del GT86 estaba preparado para una vez que abatías los asientos, que en este se puede abatir, se abate la fila entera, podías llevar aquí los 4 neumáticos. Si vas a tu track day, pues podías llevar ahí las 4 llantas con sus 4 neumáticos montados. Pero claro, eso hablaban de una llanta de 17. Ahora que estamos con llantas de 18, me cuesta a mí creer que quepan ahí. Respecto al precio, son 34.400 lo que cuesta la versión básica. Luego le tienes que meter los kits. ¿Qué hay por este precio? No hay nada. Es que no hay nada por este precio. Este coche rivaliza con un Serie 2, Coupé, un 220i, rivaliza con un Audi TT, rivaliza con coches con un Alpine A110 básico, rivaliza en concepto, os diría que está en prestaciones, pero no en precio, es muchísimo más barato. Así más cercano que hay, pues el Miata, el MX5, pero es que es descapotable. Y os digo ya, no es rival de este coche, y este coche no es rival del Miata. Son cosas distintas, sí, japoneses, coupés, pequeñitos, pero no son rivales, porque es que uno te da unas satisfacciones que el otro no te da. Es que la gracia de este coche es esto que estamos viendo aquí, un motor plano, boxer, ahí abajo, ahí colocado con un centro de gravedad súper bajo, coche ligero, autoblocante, cambio manual, chulísimo. No sé, ese es el concepto de este coche. Lo voy a enseñar un poquito por dentro para que no os quedéis con las ganas de verlo y enseguida empezamos con la acción, que Nacho está deseando derrapar y bueno, le voy a dejar porque hay 2 coches, si no, no derrapaba. Venga, seguimos. Pues ya estamos aquí dentro, lo de siempre. Esto te las puedes guardar porque no hacen falta. El coche se abre y se cierra y es fácil. Si no, las puedes guardar aquí. El móvil. Bueno, tienes aquí un hueco portabotellas que lo puedes llevar, que por cierto, este hueco portabotellas es el que probablemente uses más para cerrar la puerta cuando está muy abierta. Te queda más a mano que el propio tirador, pero bueno. Lo puedes dejar ahí, pero se va a ir moviendo, lo puedes dejar aquí, pero se va a ir moviendo, no hay un cargador, tienes que enchufarlo por cable, porque además tiene Android Auto y Apple CarPlay, pero las dos cosas las tienes que hacer con el móvil enchufado por cable, con lo cual se tiene que quedar ahí sí o sí. Por cierto, tienes una toma del típico jack para los cascos. A ver... Dani, ¿les has dicho que tiene freno de mano de verdad, de los de tirar? Sí, tiene freno de mano de verdad, los de tirar. ¡Hala, vete a pasear! A ver, os explico un poco de interior. Empezamos. El acceso es bueno, lo que pasa es que es un coche bajito y obviamente te tienes que... Eso ya lo sabes y para eso te has comprado un deportivo. El asiento en España no trae la configuración de mezcla de cuero, piel vuelta o cuero y tela, creo que es. Solamente tienes opción de estos asientos. En España se han ido a por lo efectivo, no a por lo, digamos, a por lo estético. Igual que no traen el cambio automático, tienen el cambio manual este de... Oye, ¿les has dicho el tacto del cambio como que lo bueno que es? Sí, ¿te quieres ir? Está pesado, se ha hecho daño. En efecto, tienes razón, mirar el tacto del cambio.
cuesta fallar un cambio. Cuesta fallar un cambio. Me gusta mucho el tacto, lo único que no me gusta es que el pomo se va girando. Eso le pasaba al GR Yaris, ya, creo que ya lo he dicho. Más eso, que los asientos sujetan bien el cuerpo y están de acorde al tipo de coche que es. No hubiese estado de más que hubiesen ofrecido una opción de un semi-baquet, una cosa así, que sí que ofrece la competencia, pero ¿qué competencia? Si es que al final ya hemos visto que no tiene mucha. El interior es muy simple, muy simple. Coche analógico, total. Tenemos un volante de piel muy agradable, con el grosor, bueno, tirando a fino, pero está bien. Reglaje en profundidad y en altura tienes este reglaje. Tienes aquí el regulador de velocidad, que a veces molesta un poquito. De aquí los mandos de la radio y todo. Pantalla central. Vamos a encender el contacto. Viene con el logo GR. Aquí no hay nada. Sí, está lleno de cosas, pero no hay nada. Puedes meterle aplicaciones, puedes meterle muchas cosas, pero no hay modos de conducción en este coche. No hay una que puedas cambiar. Sí, desde aquí puedes cambiar los colores de esta pantalla y dónde quieres que te avisen el cambio de marchas. Eso sí lo puedes cambiar, pero realmente tienes lo normal, teléfono, pues las aplicaciones que se le pueden instalar, la radio y poco más. Eso, cuando enchufas el teléfono, tienes tu teléfono aquí integrado, perfectamente integrado. El equipo de sonido, Nacho, ¿cómo suena el equipo de sonido? Oye, la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Sí. Sí. Fuera. No. Nacho es que escucha Radio Lee. Bueno, pues eso. Tienes aquí separado lo bueno, que aunque esto es táctil, aquí tienes separado, os lo voy a encender, aquí tienes separado el climatizador, que lo tienes aquí, y además es bizona, que está muy bien, lo apago para que no nos haga ruido. Aquí el desempañador de cristal, de luna térmica, de traseros, retrovisores, recirculación de aire, sincronización de temperatura, y aquí tenemos, muy importante, un botón que es el de track y un botón que es el de control de todo off. Botón de track te deja libre, o sea, tiene las ayudas latentes y está todo pendiente de ti y te deja un cierto derrapaje, no todo. Y en el modo off es todo off, menos el ABS, todo off. Vas a pelo y vas a divertirte. El arranque se hace en este botón. Y luego tienes el cuadro que si os fijáis aquí, es circular, es digital, pero en el momento que tú tocas uno de estos botones se convierte en una barra así transversal, bueno, un poquito más deportivo. Y eso es todo. Ah, bueno, no os he hablado de las plazas traseras. Mira por dónde, Nacho, métete en las plazas traseras que les vas a enseñar cómo son las plazas traseras. Venga, mirad cómo son las plazas traseras. Hay espacio de sobra de piernas, hay espacio de sobra de cabeza, en anchura, es 4 plazas. Y ahora en serio, hay una silla, mirad ahora el espacio sin Nacho, hay una silla de niño, cabe. Os lo digo por experiencia de padre. Bueno, pues vamos a salir a la calle, a ver cómo va esto. Ah, por cierto, ha vuelto. Ah, por cierto, que se me había olvidado. Fijaros, 1 y 2. ¿Qué os parece? El acceso es incómodo porque obviamente es un coche bajito, pero una vez que vas aquí sentado, vas cómodo. O sea, el coche es firme, pero no es excesivamente firme. No, en un viaje, estos días que lo he estado usando por carreteras, que he hecho un poco de todo, autopista, he hecho ciudad, no diría que es incómodo, no, para nada incómodo. Incómodo es si vas detrás sentado, pero no lo veo para nada incómodo. Es más, me gusta el tacto que tiene. Es un poco ruidoso, escuchas la rodadura,
de neumáticos, sobre todo si has cogido el Circuit Pack. Es lógico, el semi-slick hace más ruido que el 4S, y eso que el 4S hace más ruido a su vez que los Primacy. Pero no es un ruido tampoco molesto que no te deje escuchar la música o que no puedas mantener una conversación. Es perfectamente aceptable. Curioso, cuando arrancas, lo que os llevo diciendo todo el vídeo, que el coche es analógico y es un coche de los 80 pero hecho ahora. Cuando arrancas el coche ralentiza a vueltas bastante altas, más de lo habitual en un coche moderno, pero enseguida coge temperatura y se va a su sitio. Escuchas mucho el ruido del motor. Bueno, no voy a decir el ruido, el sonido del motor. A ver, cuando yo hice la primera prueba en su día en autopista del Boxster y el Cayman, los 718 con los motores de 4 cilindros, me acuerdo que dije, suena a Subaru. Digo, esto es un Porsche que suena a Subaru. Hoy lo que os voy a decir es que esto suena a Porsche, porque al final suenan igual. Es un motor Boxer 4 cilindros, en este caso además es atmosférico, suenan igual, o sea, tienen ese sonido Boxer, que además cuando tú estás parado en el semáforo notas cómo te mueves un poquito, porque está haciendo ahí sus cosas, el motor, pero así todo, no, o sea, no lo veis como un defecto, no sé, forma parte del encanto, de la imprecisión de este coche, ese agrado, esa imperfección que mola, como la de una Harley. Que una Harley tú te montas y estás haciendo así, sobre todo las que no tenían silent blocks, y esta, pues eso, no sé, eso se aprecia y eso es agradable. El volante tiene muy buen tacto, me gusta la dirección. Cuando tú vas conduciendo notas que la dirección entra. Diferencias entre el Circuit Pack y el Touring Pack, pues prácticamente ninguna, salvo que cuando acaricias el freno en el Circuit Pack siempre tiendes a hacer así hasta que te haces a la mordiente que tiene, y que en el Circuit Pack tienes que tener la precaución de calentar. Tienes que calentar los neumáticos si quieres que funcionen como un neumático de calle. Estamos hablando de calle, no estamos hablando de circuito, estamos hablando de calle. En el circuito también hay que calentarlos, pero para la calle vas a llegar a la primera rotonda, te vas a meter en la rotonda, vas a acelerar un poquito y el culo va a intentar moverse. Aunque lleves todo conectado, va a intentar moverse. Si llevas desconectado, se va a mover, pero es normal. Con los 4S del Touring Pack también lo hace. De hecho, lo hace más incluso con el neumático caliente. El coche siempre, como ya hay medios en este motor, siempre va a intentar moverse un poquito. Si aceleras brusco, si aceleras suave, nada. No he tenido la suerte de probarlo en lluvia, que no nos llueve aquí en Madrid, no sé qué pasa. No lo he probado en lluvia, pero casi voy a preferir el Touring si llueve que el Circuit Pack. Pero bueno, eso ya es cuestión de ir con tacto y con mimo y ya está. Le pasa a muchos deportivos, o sea, que es así. Las pastillas de freno del Circuit Pack, ten en cuenta que si llevas una pastilla mucho más deportiva y hay que tratarla como tal, y es posible que en algún momento hagan algún ruido, algún chillido que las otras no lo hacen. Pero estamos en lo mismo, es que lo que has comprado, es que has comprado has comprado un kit de carreras en un coche de calle. En ciudad maniobras bien, tienes muy buena visibilidad, el consumo ya veréis ahora. Es un poco como sueltas el embrague, empiezas a andar, hasta que te haces a él vas dando unos cuantos tirones, pero bueno, más o menos bien. Lo maniobras bien teniendo en cuenta el tema de los sensores que no hay, los sensores de aparcamiento, y luego que no tiene sistema start-stop, el coche no se para. Hay gente que lo agradece esto. Yo al final, como probamos tantos coches y todos los coches tienen sistema start-stop, pues al final lo echo de menos.
pero bueno, es menos peso. Vamos a pensar por ahí. Autopistas, viajes largos no te agota, viajas bien, en carretera es un coche que aunque vayas tranquilo vas sintiéndolo, tienes sensaciones, te ofrece cosas que un coche normal no te ofrece. Y es muy agradable llevar este coche, muy agradable, de ir a comprar el pan, muy agradable. Yo por lo menos lo disfruto mucho. Si ya te pones a hacer un tramo, pues lo disfrutas mucho más. ¿Qué versión es mejor? Hombre, a medida que vas yendo más rápido, va siendo mejor el Circuit Pack. Cuanto más vas subiendo el ritmo, pues es que eso es lógico, simplemente por el agarre neumático y la capacidad de frenado. Pero si os digo la verdad, para calle, con el Touring tienes de sobra, pero de sobra. No necesitas más, de verdad, no necesitas más. A lo mejor la gracia es el Circuit Pack, comprando otro juego de llantas para circuito y poniéndole los 4S a lo mejor para el día a día, no sé, pero esto vamos a verlo ahora, vamos a ver los consumos y vamos a ver la vuelta rápida, a ver qué conclusiones sacamos de ahí. Pero a mí este coche me encanta, ¿qué queréis que os diga? O sea, el tacto del cambio es bestial y luego el sonido que hay aquí dentro es algo, mira. ¿Cómo suena? Y también pues si quieres, vamos a ver, si te quieres divertir con él en ciudad, en carretera abierta, pues siempre hay que tener un poquito las cosas muy claras. Puedes desactivar las ayudas, que te cambia el cuadro, que por cierto, cuando tú seleccionas las revoluciones a las que quieres que pite, se cambia de color, aparece en colorines. Y luego esto es una característica de este coche. Mirad, a ver, por eso hago aquí estas pruebas y no lo hago en carretera, porque dices, quiero driftear. Drifteas. ¿Ves? Si es que estos coches molan. Si es que hace esto con un coche moderno de ahora. A ver, te tienes que ir a un coche de 400 caballos y tracción trasera es muchísimo más caro. Sí, te puedes comprar un tracción delantera muy deportivo, pero al final esto, a este precio, no lo puedes hacer con cualquier coche. Venga, no os he enseñado nada, esta última parte la borráis. Es un coche con muchos compromisos, es lógico, es coupé, es pequeño, las plazas traseras, bueno, ya lo habéis visto. El interior es más que suficiente para lo que te ofrece el coche, la estética que tiene, todo. No sé, a mí me gusta, porque es que yo hay veces que en estos coches puedo asumir ciertos sacrificios como el espacio, en favor de pues esta estética o lo que te transmite el coche o lo que os voy a contar dentro de un ratito. Pero primero vamos a hablar de consumo. Salimos a hacer el consumo con los dos y como hicieron el mismo consumo en carretera dijimos nada, es que el de ciudad ni lo repetimos. Así que el consumo que hemos sacado en carretera, 7 litros. ¿Net? Hola, Olita, está ahí, Net, me había olvidado de él. En carretera 7 litros, 7 litros. No está mal, claro, es que es un coche ligerito, es un coche, pues eso, que en viajes, si vas tranquilo, pues va a gastar poco. 7 litros, mira, como un i30N automático. Bueno, pues no está mal, ¿no? En ciudad 10.3, claro, no tiene sistema start-stop, cambio manual, pues lo tiene todo en contra. Es que lo tiene todo en contra, aunque sea ligero y empiece a andar fácil, pero lo tiene todo en contra. Mirad, ha gastado exactamente lo mismo que el Ford Focus ST Performance, que también tiene cambio manual. Curioso, ¿verdad? Y el ST es un poquito más pesado que este, bueno, bastante más pesado que este.
Consumo aceptable. Es un coche te vas a mover en los 9 litros. Te vas a mover con él, usándolo a diario y tal, te vas a mover en los 9 litros. Si eres más de Ned Flanders a diario, pues puedes bajarlo, puedes moverte en menos consumo. Pero si eres más de tipo Nacho, pues te estarás rondando más los 10 y los 11 litros. Eso ya cada uno. Pero vamos a ver lo que corren. Vamos a ver lo que corren. El consumo es importante, ¿eh? Hoy en día el consumo es importante. Vamos a ver lo que corren. Empiezo por el Touring Pack. El Touring Pack se ha marcado el kilómetro en 26,5. 26,5. Eso es, vamos a ver, acelera a los 1000 metros, lo mismo que un Polo GTI, que hizo 26,7. Ha sido, a ver, ¿dónde está? 26,0 hizo el Hyundai 30N manual. Fijaros el Toyota Supra 2 litros, 26,1. Ese coche podría ser rival de este, pero también es que es mucho más caro. Y más potente también, pero es mucho más caro. El Mustang, no, que este es eléctrico, perdona. El Golf GTI 8, 26,2. Bueno, pues está ahí. En aceleraciones más rápido que un Ford Focus ST Performance, más rápido que un Mazda MX-5 el último que hay. Bueno, pues es más rápido. Pero ¿qué pasa si a este coche le metes unos Sport Cab y unas llantas más ligeras, que es el caso del Circuit Pack? Pues fijaros, se ha ido a 26,1 en los 1000 metros. Ambos coches pasan de los 200 km por hora, ¿eh? Tienen un 0,200, 0,200 23,95 en el caso del Circuit Pack. Pues eso, 26,1, ha bajado de 26,5 a 26,1. No es una gran diferencia, pero ahí está, se nota que el neumático tracciona de forma distinta. ¿Cómo vemos las prestaciones? Pues mira, si nos vamos al 80-120 del Touring Pack 423, pues lo veo lento, pero claro, es que si lo comparamos con el resto, que es que tirar de lista hacia arriba, ¿cuántos atmosféricos hay? Son todo turbos. Yo lo veo bien, no sé, es lento si lo comparamos con lo que se ofrece por ahí, pero si pensamos realmente el motor que tenemos, y además es que es cambio manual, que es que delante ¿cuántos coches cambio manual tiene? Nos vamos al i30N manual y hace 3,58, bueno, pues al final, no sé, no me parecen malas prestaciones. Los 1000 metros me parece que está muy bien, la aceleración 0-100 oficial es 6,3, y nosotros hemos hecho 6,4 en uno y 6,6 en el otro. Bueno, pues está ahí. Yo le doy una nota alta al tema de las aceleraciones, pero claro, ahora viene la parte que más nos mola, la vuelta rápida, lo que estamos todos deseando hacer. Lo voy a volver a probar este coche con la versión de serie, ¿eh? Lo traeré aquí con sus neumáticos y sus llantas de serie, para ver luego qué diferencia habrá. Pero ahora de momento hemos metido, y bueno, no me enrollo más. Ahí va el Touring Pack primero. Venga, a ver qué os parece. Climatizador apagado, radio apagada, todo modo off, control de tracción y estabilidad modo off. Vamos allá.
subvirando y sobrevirando ya. Ahí he hecho un poco de sasar. Aguanta, hombre, aguanta. Ay, 26-2. Pero 26-2. Luchándolos. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? A ver. Definición del coche, derrapador. O sea, tienes que ir muy con el... Pero derrapador a base de gas, no a base de que se vaya de chasis. O sea, tú el coche lo apoyas y apoya bien. Pero claro, luego como te pases con el acelerador no te perdona. Ya un autoblocante y tiende a soltarse de atrás a base de gas. Bueno, pues eso digamos que es una... es parte de lo que estamos buscando en este coche. El tren delantero va muy bien, pero ya a mitad de vuelta los Michelin, los 4S, digamos que les ha exigido, ya ha empezado a subvirar. Por eso os he dicho que pasaba de subviraje a sobreviraje, pero todo dentro de lo normal, todo dentro de lo aceptable y además de una forma muy bonita. Pero muy bonita. El motor corre, no es explosivo, sí que tienes medios, tienes muchos más medios que en el GT86, pero muchos más medios. Y además son en esos medios, es en esos medios donde el coche es donde rompe la adherencia a base de acelerador. Tacto del cambio muy bueno, aunque se me ha girado el pomo. Esto le pasaba al GR Yaris también, ¿os acordáis? Que se le giraba el pomo. Tacto del cambio muy bueno, frenada muy buena. Yo creo que esta combinación de frenada es más que suficiente para este coche. Veremos ahora en el Circuit Pack, a ver qué te aporta. Es posible que estos frenos en un día de track day, una cosa así, pues se calienten más. Aquí desde luego no he tenido ese problema. Bien. Ha habido una curva que he atravesado un poquito más, pero yo no creo que haya perdido tiempo ahí. Yo este tiempo lo doy por válido. Vamos a ver qué hace el Circuit Pack, que tengo ganas. Ahora, ese neumático primero hay que calentarlo. Derrapador, si es que la palabra que lo define es derrapador. ¿Cómo se siente todo? Se siente todo muy, lo que os he dicho antes, analógico. Son coches analógicos. Es que se disfruta muchísimo conduciendo. Sí que es un coche que perdona menos los fallos, que tienes que ir un poquito más concentrado. De hecho, fijaros qué trompo he hecho. Habéis visto, no suelo hacer trompos y con la primera vuelta, bueno, yo creo que se lo achaco a neumático frío, no a que yo sea un patán, sino al neumático frío. Siempre hay que buscar excusas, si no, no sería un buen piloto. Pues el coche no perdona, hay que ir un poquito concentrado, pues porque a diferenciar autoblocante, propulsión, al final es, pues es un coche que exige, y además ahora hay potencia en medios, que antes con el GT86 romper la adherencia a base de acelerador no era posible, y con este sí. Que he notado que el tren delantero, cuando el neumático se calienta, le cuesta un poquito entrar, y entonces se descompensa un poco el coche, entonces pasas del subviraje al sobreviraje, y bueno, pues vas a ir controlando eso. Le pasaba un poquito al Alpine le pasaba un poquito, tenía esa situación. No lo veo problemático, estoy definiendo lo que hace, no estoy diciendo que eso sea malo, porque esto está haciéndolo a un ritmo alto. Y ojo, que 26, ¿dónde está? 26.2 es un tiempo, aquí lo estáis viendo,
es un tiempo que yo veo que está muy bien. O sea, 26.2, 26.1 rodó el Golf GTI Club Sport, 26.1, el GTI 8 Club Sport, y ese coche es rápido. 26.0 hizo el Hyundai i20N, que eso es un aparatazo, también con este iba con los Pirelli P0. El Ford Focus ST Performance con esta misma rueda ha hecho 26.0 también. Bueno, pues está ahí, 26.0, 26.2, yo creo que está ahí. Más rápido que un BMW M140i, ¿os acordáis lo que corría ese coche? Bueno, pues ha hecho 26.2, 26.2 también. Más rápido que el Megane RS Trophy, una décima, no es para tenerlo en cuenta. Pues es un coche rápido. Y ahora queda ver qué ocurre con el Circuit Pack. A ver, se admiten apuestas. Nacho, ¿tú qué crees? Bueno, si tú ya lo sabes, ¿para qué te voy a preguntar? Venga, vamos a verlo. Tengo muchas ganas de ver la diferencia. ¿Será mucho? ¿Poco? Tenemos mejores frenos y mejores neumáticos y llantas más ligeras. Vamos a ver. Igual, climatizador apagado, control de estabilidad totalmente off y ya no hay más que hacer. He calentado el semi-slick y he calentado los frenos primero. Vamos a ver qué hace. De momento bien. Va mucho más agarrado. Sobre todo de tren delantero. Y eso me gusta. Se mueve el pomo también. Puedo acelerar muchísimo antes. Entra en tercera aquí y me ha permitido entrar más rápido. Ahí he cometido un fallito. Vamos a ver si lo mejoramos. Aquí antes he derrapado demasiado. ¡Qué divertido, por Dios! Todavía me aguanta, por eso he tirado otra vuelta. Ahora un momento, voy a por la segunda. Voy en el mismo tiempo que antes. Una décima más lento voy. A ver si el fallito de la vuelta de la... A ver, aquí antes he fallado. Ahora. ...24.6... Sí. A ver... Ay, 24.6. ¿Cómo me lo he pasado? ¿Qué cosa? Pero bueno, qué cosa más divertida. Vamos a ver, ¿qué cambia? Cambia muchísimo y un detalle muy importante, y es el tren delantero, que es el que
el que me está haciendo ir más rápido. No voy más rápido porque tenga más capacidad de tracción, que a lo mejor sí, pero ya has visto que voy derrapando igual. Voy más rápido porque el tren delantero no ha subvirado ni una sola vez. Ni una sola vez. Los frenos ayudan muchísimo, pero muchísimo. O sea, la capacidad de frenada de este coche es brutal, o sea, es que va sobredimensionado de frenos. O sea, si te da por hacerle cualquier cosa al motor, te la van a admitir estos frenos. Pero es que yo no le haría nada, es que el motor ya habéis visto que corre y que es lo suficientemente divertido como para no tener que tocarlo. 24.6, o sea, este es que es un tiempazo. El otro hizo 26.5 me parece, ha hecho. Pero claro, es que frenos y neumático, la diferencia, eso está delante, pero delante. Ahora yo tengo muchísima más precisión a la hora de meter la parte delantera. A la hora de acelerar estamos en las mismas. El coche es derrapador, y aunque lleve unos Sport Cup y vayan ya en su temperatura, el coche tiende a soltarse atrás. Lo que pasa que es noble, es muy noble, te avisa, te dice. O sea, esto es el tacto que tiene es de coche de hace muchos años. El tacto de conducción, las sensaciones que te transmite, no es de coche moderno, es de coche de hace muchos años, pero con la precisión de ahora. Me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Ay. ¿Es mejor coche con este neumático? Sí. En circuito. En la calle tengo mis dudas, y eso lo voy a explicar ahora. En circuito, desde luego, sí, pero vamos, de largo. Y está todo delante, no está detrás, está delante. El cambio es sublime, quitando que se me va girando el pomo. Mira, lo estoy apretando un poquito, quitando que se me va girando el pomo. El cambio es sublime. No es el tacto del cambio del Civic Type R, pero es el tacto muy bueno. Ojo, si los que conozcáis ya este coche, es prácticamente igual que el del GT86. Los frenos ya os he dicho, y el motor, fijaros cómo suena. No sé cómo entra en las cámaras, pero fijaros cómo suena. A mí me parece que el motor ha ganado un montón, porque es que ha ganado medios, que era lo que le faltaba a este motor. Es un cochazo, pero es un cochazo que, ojo, los habrá más rápidos, los habrá mucho más rápidos, pero es un cochazo. Volvemos a lo que os he contado en el Type R, en el Focus ST, en los N de Hyundai. Es lo que sientes, lo que el coche habla contigo y te dice: sí, que estamos locos. Esto, si en este momento pasaba tu madre por detrás, ya ha escuchado esa frase y ha dicho: este están viendo un borracho o algo. Es lo que el coche te transmite, es lo que te transmite a los pedales, a las manos, a la cabeza, a los ojos, a todo. Vamos a seguir con el vídeo, que puedo quedar aquí horas hablando y contando cosas. Claro, cuando estás con la adrenalina a tope. Venga, vamos a seguir. Espero que os esté gustando. Tiempazo. 24.6. O sea, tiempazo. Sinceramente esperaba que iba a bajar, pero no que iba a bajar tanto. Os lo he explicado en el vídeo. La clave está en que sujeta el tren delantero, no subvira, entonces se vuelve muy preciso del tren delantero. Detrás sigue derrapando lo mismo, se sigue soltando igual. Si no tienes cuidado con el gas, va a derrapar igual. Lo que sí que te deja es que te deja de derrapar antes y empieza a coger tracción antes. Con lo cual, eso, unido a una capacidad de frenada brutal, pues baja de 26.2 a 24.6. Y claro, se mete, pues mirad,
hacer el tiempo del GTI Club Sport con los Continental Conti Sport Contact 5, porque el otro hizo con los el Club Sport con los Bridgestone Potenza Sport, el que hizo 26.1, con el Club Sport con los Continental, se mete a hacer más rápido que el Hyundai 30 manual, más rápido que un Hyundai 30 manual. Hay que decir que el Hyundai va con los Pirelli P0 y este va con un semi-slick. Si pones un semi-slick en el Hyundai probablemente sea más rápido que este coche, que sería lo lógico. Pero es que mirad, 24.5, 24.4 hicimos con el Ford Focus RS de 2018 en su día. 24.2 hicimos con el Golf R con los Bridgestone Potenza Sport. 24.2 hizo el i30N automático, más rápido que un Peugeot RCZ-R. Un RCZ-R, aquel con los Goodyear Eagle F1 Asymmetric, que no es un neumático tan deportivo como este, aunque lo sea. Más rápido, yo que sé, que el Cupra León ST310, que el Golf GTI 8. Habéis visto que las prestaciones, este coche corría, pues eso, como un Golf GTI 8, este ha sido más rápido, corría como un Polo GTI. Míralo, el BMW M35, nada, al final, prestaciones, es rapidísimo, porque gana precisión. Os he dicho en el vídeo que es mejor coche, sí, es mejor coche, pero no es necesariamente mejor coche para ti con este kit. Al final, esto hay que calentarlo, tú sales por la mañana y este neumático hay que calentarlo y estos frenos hay que calentarlos para que el coche esté en la situación óptima de funcionamiento, y eso no le funciona a todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado para llevar un semi-slick. En la calle yo no llevaría un semi-slick, yo llevaría unos 4S, que es un neumático que está muy bien. En definitiva, es un coche que me ha encantado, creo que está muy bien hecho y que forma parte de una especie en vías de extinción. Y, a ver, vamos a ver una cosa, Nacho, ven aquí. Venga. Siéntate aquí, ponte aquí a mi lado, tapa los coches, me da igual. Te voy a poner el micro. Espera un momento, poned el plano del sonido del escape. ¿Qué te ha parecido a ti este coche? Pues me ha gustado, es un coche que se lo estaba comentando antes a Dani. Hay hasta en ciertos puntos, como por ejemplo viniendo esta mañana para acá, que me para a pensar y digo, joder, es que hay muchas cosas que me recuerdan a mi Miata, no que se parezca a un MX5, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que al mío, que es un coche durito, es un coche que hasta del 97, es un coche del 97. Os dejo ahí el vídeo donde le dejo en ridículo a Nacho con su Miata. Continúa, por favor. Bueno. Continúa. Y eso es la sensación de ir en un coche rígido, en un coche con el cambio manual, que además es un manual que mola, es durito, corto. No sé, es un coche que es todo sensaciones y a mí me ha gustado mucho, aparte de que es un coche que derrapa mucho. Sí, bueno, es que tú tienes ahí un problema. Pregunta, ¿te comprabas esto o un GR Yaris? Yo me compraría ese. El Circuit Pack. ¿Te comprarías el Circuit Pack? Y tendría un juego de semis para cuando voy al circuito, sí, y unos 4S para el día a día, pero compraría un Circuit Pack. ¿Sí? ¿Sabes qué? Que yo me compraría un Yaris, un GR Yaris, porque... o sea, primero, yo ya no lo necesito las plazas traseras, tengo 3 niños, ya no me caben, y como coche de diversión ya tengo uno, ya tengo el GT3, que es mi coche de diversión. Pero si no tuviese el GT3, igualmente yo me compraría el GR Yaris, porque a mí ya, no sé si es la edad, a mí ya lo que me llama es la precisión del GR Yaris, como obviamente es mucho más rápido que este, pero este es imperfecto, ¿sabes? Pero eso es lo bonito. Eso, lo bonito de este coche es que es imperfecto, que no es eso, lo que hemos dicho antes, analógico. Pero a mí me gustaba más el otro. Lo digo porque es que esa pregunta me la habéis hecho mucho por Instagram, me habéis vuelto locos con esa pregunta de cuál de los dos me quedaría, y yo creo que sigo siendo del GR Yaris. Pero mira, con 18 años a lo mejor hubiese elegido este.
Si es un corte raro es que, es que ha despegado un avión, es que esto del INTA, hay una base militar ahí al lado, están todo el rato despegando aviones. Pues sí, yo me compraba un GR Yaris. Con 18 me habría comprado este. Pero Yo ahora me no. quedaría con este. Y te voy a decir otra cosa. Yo viví enamorado del GT86 desde que salió y tengo un amigo al que quiero mucho que tiene un GT86 y estaba enamorado. Y yo todo el día pensando en qué podía hacer para cambiar el MX5 por un GT86. Y ahora que ha salido esto, es que Pues tienta mucho, ¿eh? Pues ya, sí, como no te des prisa, me parece a mí que pocos quedan. Yo creo que si lloro un poquito. Bueno, espero que os haya gustado esta comparativa, espero que os hayan gustado todas las tomas que había del coche derrapando. Hemos sacado más el coche derrapando que el coche normal, pero es que forma parte de la esencia de este coche. Si vas con las ayudas puestas no derrapa, tiende a hacerlo, pero no derrapa. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado. Acordaros que hemos activado, no cortes Pablo, aunque haya ruido, si aquí ya nos conocemos, no es que estamos en el salón de su casa, ya estamos aquí en familia. Que digo que acordaros que hemos activado los miembros del canal, que nos ayudáis mucho, acordaros de nuestras camisetas y de mi camiseta del GR86, que por algo desapareció. Y nada, que os dejo ahí abajo toda la información de la que os he hablado y muchas gracias por estar ahí. Hoy te vas a despedir delante de la cámara, Nacho. Hoy me vuelvo a despedir delante de la cámara. Sí. Bueno, chicos, un placer haber estado aquí, haber podido jugar con estos y antes de que se dé cuenta me voy corriendo a derrapar. Qué tío, qué tío. No sabe que las llaves las tengo yo en el bolsillo. Venga, chicos, adiós.